El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay mujeres cuyo nombre no necesita presentación porque la historia misma las presenta. Débora fue una de esas mujeres. En uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, Dios llamó a una mujer que supo combinar fe y sabiduría, autoridad y compasión, valentía y humildad. Y esa mujer no buscó su propia gloria, buscó la gloria de Dios. Hoy estudiaremos el testimonio de Débora, una jueza y profetisa que nos muestra cómo la fe en Dios y la inteligencia humana pueden obrar unidas para transformar una situación de caos en una historia de victoria. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 15, titulada Débora. Y el texto bíblico que estaremos utilizando se encuentra en Jueces capítulo 4, los versículos 4 al 10, versículo 14 y versículos 21 al 22. Y el texto áureo para este día se encuentra en Jueces capítulo 4, versículos del 4 al 5, que lee de la siguiente manera. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en búsqueda de justicia. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es: Débora pudo preservar la fe en Jehová y la unidad del pueblo de Israel en tiempos de divisiones del pueblo y del caos nacional. Acentuar que Débora es un ejemplo de cómo la fe en Dios y la inteligencia humana operan unidas en la solución de situaciones problemáticas que haya que enfrentar. Y número 3, acentuar a Débora, que nos muestra cómo podemos servir mejor en la obra del Señor. Y el vocabulario de hoy es el siguiente, y es gloria. El vocablo gloria, cuando se refiere a una persona, significa su fama, honor o su reputación. Pero si se refiere a Dios, significa que Él está presente en el lugar donde la luz de su gloria se presenta, ya que su presencia en sí misma es irresistible para toda persona. Así que les invito a que me acompañen a leer el libro de Jueces, capítulo 4, versículos de 4 al 10, versículos 14, 21 y 22, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en búsqueda de justicia. Un día Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti, hasta el arroyo Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak les respondió: Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue a Cedes con Barak. Allí junto a Barak, a las tribus de Zabulón y Neftalí, subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte Tabor junto a los 10,000 hombres que lo seguían, pero Jael, mujer de Aber, tomó una estaca de la tienda y tomando en su mano un mazo se le acercó calladamente y le clavó la estaca por las sienes contra la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Cuando llegó Barak en busca de Sísara, Jael salió a recibirle y dijo: Ven, te mostraré al hombre que tú buscas.
Entró Barak donde ella estaba y encontró a Sísara, que yacía muerto con la estaca en la sien. Damos gracias a Dios por su palabra leída en medio nuestro. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que a través de esta experiencia de estudio de tu palabra seas tú hablando a nuestros corazones. Te pedimos así que bendiga a mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan a través de estos medios, para que seas tú obrando con poder. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy estamos iniciando esta nueva unidad donde vamos a estar hablando de varios personajes de la Escritura. Y en el día de hoy corresponde a el personaje de Débora. Y en el libro de los jueces vemos que el libro nos abre las puertas a pienso yo, uno de los periodos más turbulentos, ¿verdad? Más difíciles de la historia del pueblo de Israel. Durante este tiempo que se da este momento de los jueces de Israel, se da antes del periodo de la monarquía, donde inició con el rey Saúl. Y este tiempo de los jueces fue un tiempo muy difícil, pero de igual manera, en ese tiempo Dios levanta a unos líderes en unos momentos particulares, específicamente cuando había algún tipo de crisis nacional. Y de los 15 jueces que ejercieron ese ministerio, Débora fue el cuarto y su nombre ha sido uno de los nombres que más ha perdurado, no solamente, ¿verdad?, como un dato histórico, sino también como un símbolo de lo que es la fe, como un símbolo de sabiduría y de igual manera de servicio al Señor. Y una de las cosas que nos presenta el libro de los jueces es la situación moral y espiritual de Israel. Estaba en un caos. Y la frase que se repite prácticamente como un estribillo a lo largo de las páginas, ¿verdad?, que se leen, los resumen como de la siguiente manera, ¿verdad? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y fíjense en que esta situación que estaba atravesando el pueblo no era simplemente una situación política, también era un asunto, digamos, espiritual, porque el texto nos muestra que durante este tiempo Israel había roto ese pacto con Jehová. Así que Israel levantaba pacto con Jehová, rompía el pacto, se olvidaba, pasaba el tiempo, caía en una crisis y ahí es que vemos que Dios entonces levanta a uno de los jueces. Y esto es como algo cíclico, ¿verdad? Que vemos que se van dando, ¿verdad? Hay unas consecuencias devastadoras. Obviamente levanta entonces el Señor uno de los jueces, trabaja esa situación, vuelven a Jehová, pero con el pasar del tiempo se olvidan. Y en el tiempo de Débora, ciertamente una de las cosas que estaba ocurriendo era que aquellas familias, esas tribus de Israel, pues ciertamente estaban sufriendo esta situación política y espiritual y eran prácticamente víctimas de la opresión cananea, y de alguna otra manera el pueblo con el pasar del tiempo iba perdiendo esa identidad de pueblo de Dios. Y en ese contexto es donde aparece Débora, y aparece Débora como una figura central en el relato, no como simplemente un hecho histórico, sino que tenemos que verla a Débora como una respuesta providencial de nuestro Dios. Vemos que Dios levanta a esta mujer y esta misma mujer es la que Dios levanta para llevar a Israel a lo que necesitaba. Y vemos aquí una mujer que tenía una voz profética, tenía un discernimiento de lo que era la justicia y obviamente tenía un liderato de mucho valor. Dice el texto bíblico, ¿verdad? Y cuando usted estudia que el gobierno de Débora dura aproximadamente unos 40 años. Y dentro de ese término, Débora logró lo que parecía prácticamente imposible, que era el asunto de la unidad del pueblo y obtener obviamente grandes victorias sobre el pueblo cananeo. Y esta lección nos invita a que podamos caminar por estas páginas del libro de Jueces con los ojos bien atentos. No vamos a encontrar, ciertamente, vamos a dar esto claro, una historia perfecta, ¿verdad? De un pueblo perfecto, pero sí vamos a encontrar algo que es mucho mejor. Y lo que vamos a encontrar es esa fidelidad de nuestro Dios que se va insertando en la realidad del pueblo y que va actuando a través de una persona que ha sido fiel en medio, obviamente, de unas circunstancias imperfectas. Y ahí vamos a descubrir que ese mismo llamado que Dios le hace a Débora es el que nos hace el Señor a nosotros en el día de hoy. Dios está buscando hombres y mujeres fieles a Él
para que Él actúe a través de nosotros como personas fieles en medio de circunstancias que son imperfectas. Pero vamos al análisis de la Escritura. Los versículos 4 al 5 nos presentan un dato muy importante, y es que abre esto con un contexto histórico de lo que es el Antiguo Oriente Medio. Y resulta, fíjense, en algo extraordinario, y es que había una mujer de nombre Débora que estaba gobernando en Israel. Fíjense, no en un papel secundario, no estaba como una consejera de un hombre, sino como la figura de autoridad. Y no solamente como figura de autoridad, sino esa autoridad reconocida por la totalidad del pueblo. Y esto es importante. Una de las cosas que el término hebreo que se utiliza para describir esa función de Débora es el shafat, ¿verdad? Y es que cuando escuchamos este término de su función abarca más de lo que nosotros entendemos hoy como un juez, dentro del sentido judicial. En esta época de los jueces, esta figura del juez o el shafat no solamente era una persona que juzgaba, sino que legislaba, pero también era como un tipo de administrador. Así que vemos aquí que el texto nos dice que Débora ejercía todas y cada una de ellas. Y el texto nos presenta 3 características que definen a Débora. La primera era que era gobernadora. En otras palabras, mire, ella era la máxima autoridad de Israel en ese tiempo. Y lo segundo que nos presenta que era profetisa. En otras palabras, era la portavoz de Dios para su generación. Y aquí hay que obviamente aclarar este término de profeta, porque a veces tenemos la impresión que profeta es únicamente aquel que discierne lo que es el futuro o anuncia lo que va a pasar en el futuro. No necesariamente aquí el término profetiza es aquel que ve lo que está ocurriendo en el pueblo y denuncia lo que está mal porque está viviendo en el contexto y experimenta la realidad de lo que estaba ocurriendo. Así que de igual manera puede anunciar el mensaje profético de Dios para el futuro de la nación, pero de igual manera señala aquello que está errado, aquello que está mal, para poder trabajar en bienestar del pueblo. Y este rol que tenía Débora prácticamente era un rol doble, donde había una autoridad civil, pero también tenía una autoridad espiritual. Y nos dice algo hermoso de el liderato de Débora. Era una posición que ella misma se había autogenerado. No. Era un liderato que brotaba de su relación con Dios y ciertamente de su obediencia a la palabra de Dios. Y algo que nos enseña el texto bíblico es que una de las cosas que vemos de Débora es que Débora no gobernaba por ambición, sino gobernaba por el llamado que Dios le había hecho. Tercero, y quizá pienso una de las cosas más reveladoras, es que ella ejercía la justicia, interesantemente nos dice el texto, bajo una palmera, bajo la sombra de una palmera. Fíjense, no era un palacio, fíjense en que no estaba rodeado de quizá algunos signos de poder como un trono o algo así, no. Débora gobernaba debajo de una palmera. Dice el texto que se daba en los montes de Efraín, entre Ramá y Betel. Y esa palmera, mire qué interesante, llegó a llevar el nombre de ella. Así que la gente que buscaba algún tipo de justicia, fíjense en que no llegaba hasta un trono, llegaba hasta una palmera, llegaba hasta donde estaba Débora, debajo de una sombra de una palma. Y este dato no es algo para tomarnos por menor. Es importante saber que Débora no separaba su fe de su entorno, de su contexto. Y el ministerio que ella ejercía no se separaba del mundo natural que le estaba rodeando. Fíjense en qué interesante que Débora encontraba en la creación de Dios un espacio donde podía tener un encuentro con lo divino. Y hay algo profundamente significativo en que el pueblo haya nombrado ese árbol con el nombre de ella, ¿verdad? Esa palma con el nombre de ella. Y los nombres que la gente asigna dicen mucho sobre lo que experimentaron. Fíjense, si Israel llamó palmera de Débora a ese árbol, era porque bajo esa palmera encontraron justicia. Y esa justicia tenía nombre, esa justicia tenía un rostro y esa justicia tenía una coherencia, y eso es hermoso. Los versículos 6 al 7 nos presenta
cómo la fe y la inteligencia van actuando juntas. Fíjense, el texto dice que Barak había recibido un mandato de Dios, pero no lo había ejecutado. Entonces, puede ser que la demora de Barak pudo haberse dado por miedo, quizás por duda, o simplemente porque quizás pensaba que la misión era casi imposible. Obviamente, algo que sabemos es que el ejército de Sísara era grande, era formidable. Estamos hablando de 900 carros de hierro. Oigan, esto es una fuerza militar grande y tenía era un elemento tecnológico, ¿verdad? Que eran los carros de hierro. Y en aquel tiempo eso era una de las tecnologías más avanzadas que había en aquella época. Y frente a eso, las tribus de Israel, pues ciertamente eran una fuerza quizá no suficiente para enfrentarse a este ejército, quizá porque no tenían el armamento necesario para ello. Así que la situación no era muy favorable para el pueblo de Israel. Y quizá esto llevó a Barak a pensar tanto esto y a dilatar. Y aquí es donde el texto nos muestra algo muy hermoso acerca de Débora. Fíjese que ella usa la fe y la inteligencia. Y me encanta mucho esto porque la fe y la inteligencia no se oponen. En este momento vemos a Débora que las utiliza como aliadas. Fíjense que Débora convoca a Barak y les recuerda qué es lo que Dios le había mandado a hacer. Fíjense, no lo hace desde una ingenuidad espiritual que ignora lo que estaba sucediendo, ¿verdad? O las realidades de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Que en este caso era lo del ejército. Lo hace desde una comprensión profunda de varias cosas, de esa dimensión divina de Dios, pero también geográfica. Y fíjense que el monte Tabor que se presenta no fue escogido al azar. Estratégicamente, ese terreno que es elevado prácticamente neutralizaba la ventaja de los carros de hierro de Sísara. Así que un ejército de infantería en un terreno que es montañoso ciertamente va a tener ventaja sobre una fuerza de carros que está diseñada para la llanura. Y Débora lo sabía. No es lo mismo subir esos carros de hierro, como dicen por ahí, por una cuesta para arriba y tener un grupo de infanteros que está escondido en un terreno montañoso. Utilizaría esa ventaja, lo que es la infantería, frente a esta fuerza de carro. Y esa realidad geográfica ayudaba de alguna otra manera a que Sísara llegara al campo de batalla allí, al monte Tabor. Y pienso, fíjense, que Débora mostró mucho su inteligencia, pero de igual manera su fe. Y este asunto de la fe y la inteligencia, ¿verdad? Pienso que es uno de los mensajes más importantes de la lección. Con frecuencia vemos que en ciertos ambientes de fe se construye quizá una falsa dicotomía entre confiar en Dios y usar el discernimiento humano. Fíjense que Débora desmonta ese falso dilema. La sabiduría que viene de lo alto incluye el uso responsable de la mente que Dios nos dio. Fíjense que Dios no llama a sus siervos y siervas a actuar sin pensar. Los llama a pensar bajo la dirección de su espíritu. Son dos cosas importantes y eso es lo que nos presenta Débora. Fíjense que en los versículos 8 y 9 presenta que ese liderato no busca una gloria propia. Dice, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella dijo, iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Fíjense que la respuesta de Barak es muy reveladora. No es una respuesta de un cobarde, es la respuesta de alguien que ciertamente ha reconocido en Débora algo que va más allá de esa habilidad humana. Barak dice en esencia, no voy si tú no vas conmigo. Y lo que él busca es que ella esté presente, no simplemente por la inteligencia estratégica que tiene Débora, sino que esa presencia de Débora implicaba la presencia de alguien que camina con Dios. Y entonces la respuesta de Débora es igual de reveladora porque tiene varias razones, ¿verdad? Lo primero es que ella no rechaza el pedido de Barak. Vemos que Débora accede a ir, pero lo hace con una advertencia. La gloria de esta jornada no será tuya
y lo que podría leerse como quizá una reprimenda, ¿verdad? Un regaño, por decirlo así, en realidad es una declaración teológica de primera importancia, que la gloria pertenece a Dios y no a quien ejecuta la misión. Y lo fascinante de este texto es que uno asume, quizás en una primera lectura que uno da, que la mujer a quien se refiere Débora es ella misma, pero no es así. Cuando el texto nos revela que murió Sísara, descubrimos que fue Jael, una mujer que no era israelita, quien ejecutó ese golpe final sobre Sísara. Así que Débora no se estaba proclamando a sí misma como la heroína, sino que estaba proclamando el propósito soberano de Dios, que en ocasiones usa a las personas más inesperadas para cumplir su voluntad. Este es el liderato que no busca gloria personal. Este es el liderato que puede decir: Jehová cumplirá lo que Él ha prometido, y quien reciba la gloria no importa, con tal de que Dios sea glorificado. Es un liderato sorprendentemente raro y es, sin embargo, el único tipo de liderato que Dios usa plenamente. Y eso es hermoso. Pero vayamos al versículo 14. Dice: ¿acaso no ha salido Jehová delante de ti? Y este versículo pienso que es el clímax de la fe de Débora en acción. Es el momento en que Sísara avanza con todo su ejército hacia Israel, en el instante en que la amenaza es más visible y la victoria parece que está más lejana para los ojos quizá humanos. Débora entonces declara con esa certeza de que este es el día: levántate, Jehová ya va delante de ti. Y la pregunta retórica que cierra la declaración de Débora merece que nos detengamos un momento. Dice: ¿acaso no ha salido Jehová delante de ti? Fíjense que no es una pregunta que nos deja ver una duda, es una pregunta que convoca la fe. Y es la misma estructura de fe que encontramos en toda la Escritura, donde vemos que Dios actúa primero y luego nos llama a movernos en la dirección que ya Dios está trazando. Fíjense que Jehová no llama a su pueblo a la guerra para luego sumarse en algún momento, va adelante. Y la presencia de Dios precede siempre a la obediencia de aquellos que le sirven. Y el resultado de esa batalla ciertamente fue contundente. Vemos que el ejército de Sísara fue destruido y el propio Sísara, ese temido capitán que había oprimido a Israel, con 900 carros de hierro, dice que huyó a pie y herido. Y dice que el poderoso fue derribado y Dios fue glorificado. Y entonces vemos aquí en los últimos 2 versículos que entra a escena Yael. Y en esta escena, sin haber sido mencionada quizá antes en el relato, fíjense en que ya Jael era una mujer que no era israelita, era la esposa de Eber, que era el ceneo, era una mujer del pueblo que había mantenido relaciones de paz con el rey Jabín, que era el opresor de Israel, y en términos políticos Jael estaba al lado contrario, y sin embargo fue ella quien puso fin a la vida de Sísara. Fíjense que la estrategia de Jael es completamente inesperada. Recibe a Sísara como huésped, le ofrece leche, lo que en la cultura antigua Oriente Medio era un signo de hospitalidad y protección, lo cubre con una manta y lo anima a descansar. Sin embargo, Sísara estaba agotado, estaba confiado, cayó en un sueño profundo, y entonces ahí es que vemos que Jael actúa y obviamente lo hace con mucha determinación. Y entonces vemos que ejecuta lo que hace. Entonces, hay 2 cosas importantes que debemos mencionar. La primera es que el texto no está promoviendo la violencia como una virtud. Está narrando cómo Dios usa las circunstancias, incluyendo a personas fuera del pueblo de Dios, para cumplir su propósito de liberación para Israel. Lo segundo es que la muerte de Sísara por mano de una mujer no israelita cumplió exactamente lo que Débora había profetizado. En manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Y la soberanía de Dios opera incluso cuando los instrumentos que usa nos sorprende. Y aquí también, ¿verdad?, una lección sobre la justicia de Dios. El texto bíblico nos recuerda que Débora no gobernaba por su propio beneficio, sino para hacer justicia a los que estaban agraviados. El sentido de la justicia de Débora nace de su obediencia a la ley de Dios. Lo que es derecho, lo que es justo, no lo determina la opinión pública ni el poder del más fuerte, lo determina la voluntad de Dios, que es lo único verdaderamente justo y bueno para todos por igual. Y como dijo con claridad Cervantes a través de Don Quijote, hacer justicia es enderezar entuertos.
Y el criterio de Débora para saber qué era entuerto y qué era derecho era siempre la ley de Jehová. Y la prueba más contundente de que Débora hacía justicia real era que el pueblo seguía viniendo a la palmera. En un tiempo cuando cada cual hacía lo que quería, la gente buscaba primero la palmera de Débora, porque allí había algo diferente. Una palabra confiable, había una decisión justa y una presencia de Dios en medio de el caos. Pienso que el liderato de Débora proyecta 3 rasgos que la iglesia en el día de hoy necesita con urgencia. El primero es que su liderato se sustentaba en la acción de Dios. Ella no actuaba sola, actuaba con la certeza de que Jehová iba adelante, y esa certeza le daba una autoridad que ningún cargo, ¿verdad?, podía conferir por sí mismo. Y del mismo modo, Cristo, que envía a su iglesia a ser discípulos entre todas las naciones, promete: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que entender, iglesia, que la misión no la hacemos solos, lo hacemos en compañía de aquel que ya va adelante. El segundo rasgo es que el liderato de Débora era inclusivo. Fíjense en que ella no eligió sus colaboradores por origen, por oposición social, si era hombre, si era mujer. No. Eligió a Barak, eligió a Yael, que era una mujer no israelita, y a todos los que pudieran servir a la supervivencia del pueblo. La iglesia que quiere seguir el modelo de Débora es aquella que no pone condiciones artificiales al servicio, sino que bajo la dirección del Espíritu Santo reconoce los dones y la disponibilidad de cada miembro y los incorpora a la misión. Y el tercer rasgo era que tenía un liderazgo estratégico. Fíjense, al ella elegir el monte Tabor fue algo intencional, no fue algo improvisado. Se daba porque conocía el terreno y sabía que había una certeza de Dios y había una promesa de Dios. Yo pienso que la iglesia necesita hoy esa misma combinación. Ese discernimiento estratégico, pero de igual manera esa fe en las promesas de Dios. Pienso que en el mundo que vivimos actualmente, Dios está demandando de una iglesia que levante su voz en los espacios culturales, quizás hasta los mediáticos, ¿verdad?, donde se forman y se deforman las personas. Vivimos en una sociedad que tiene mucho de lo que enfrentó Débora en aquel tiempo, donde cada uno hace lo que le da la gana o hace lo que quería, ¿verdad?, sin tomar en consideración el bienestar del prójimo ni el bienestar común. Y frente a esa realidad hace falta voces que proyecten el valor de la fe cristiana, lo que es la verdad, lo que es la justicia, lo que es el trabajo, lo que es la compasión y lo que es el amor. Y la iglesia tiene esas voces, tiene los recursos humanos, tiene los recursos espirituales para dirigir al pueblo hacia un estilo de vida más humano, más saludable, más completo, física y espiritualmente. Y el desafío que nos lanza Débora hoy es: ¿estamos dispuestos a sentarnos bajo nuestra palmera con la palabra de Dios como fundamento, con la puerta abierta para que quien venga buscando justicia la encuentre, y con la valentía de decir levántate cuando Dios dice que es el momento de actuar? ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Padre, te damos gracias y glorificamos tu nombre y te pedimos, Señor, y te damos gracias por el testimonio de tantos hombres y mujeres que eligieron mostrar tu amor y tu gloria a través de sus acciones. Gracias por el testimonio de ellos a través de Jesucristo, que en la cruz puso fin al poder del pecado y la muerte y nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe en el cumplimiento de tu verdad y tu justicia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.